Cuando la economía se para, da igual que los datos oficiales intenten reflejar lo contrario. Al final, la realidad pesa como el plomo. Llevamos meses escuchando que España crece más que nadie, que el empleo está en tasas históricas y que la inflación es la menor de nuestro entorno. Sin embargo, los datos dicen lo contrario. Se llaman datos reflejo. Por ejemplo, ayer supimos que las ventas de las grandes superficies han caído un 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Se trata del mayor descenso mensual registrado desde que se tiene registro. Estamos ante otro dato que no se puede ocultar y que demuestra que algo no encaja entre las cifras oficiales que hablan de una economía en marcha como un cohete y la realidad día a día de las familias que dejan de comprar. Y es que la economía de un país es como un avión que se sustenta por cuatro motores: la inversión privada, el gasto público, las exportaciones y el consumo. Cada vez tenemos menos base de sujeción. Ahora mismo volamos con dos motores: el sector exterior, lo que vendemos fuera, que aun estando en cifra récord no logra superar lo que compramos, por eso nuestro déficit comercial dobla el del año anterior. El otro motor que nos permite volar es el del gasto público, y ese se gasta bastante fuel. Un fuel que necesitaremos más adelante, por cierto. Los otros dos, las inversiones y el consumo, se están frenando. Quédate, porque este dato es muy relevante y, como siempre, hoy también te interesa. Una economía que decrece en el consumo básico es una economía en parada técnica y en fase de empobrecimiento. Que en enero caiga el consumo como nunca antes en productos de tipo diario es muy mala noticia, pero peor es el hecho de que esto lleve pasando de manera consecutiva desde hace ya 4 meses y que nadie diga o haga algo. Esto no va de parches, no se va a solucionar con un plan detallado al sector o con intervención de precios. El problema es que la renta básica disponible, como dijo la OCDE, ha caído en España más que en ningún lugar del mundo. Eso no es algo que se solucione con medidas individuales. Tenemos un problema gigantesco que se irá sucediendo en el tiempo. Esto va para largo. No hablo de ningún shock ni de una crisis profunda. Hablo de un estancamiento que nos irá empobreciendo a todos. Hay quien dice que no ha habido ninguna catástrofe, que las cosas no han ido tan mal. Y es tremendo, ¿eh? ¿Cómo funciona el diazepam social? El cloroformo matinal que nos ayuda a soportar una vida que va perdiendo espacios de libertad, capacidad y futuro. Un país que sigue por debajo de 2019, que trabaja menos horas totales a pesar de tener más ocupados que nunca, que el salario mínimo casi es ya el salario medio, en el que el gobierno se enorgullece de tener más subsidiados que nunca, en el que las colas del hambre son cada vez más largas, aunque no nos demos cuenta porque lo que no se ve no existe. Un país en el que la pérdida de poder adquisitivo ronda ya el 20%, en el que las expectativas de nuestros jóvenes se han reducido en 4 años, en que la renta disponible se desplomó, en el que las pensiones no están garantizadas a 10 años vista, en el que la deuda pública supera el 1,5 billones y que hipoteca de una manera trascendental a nuestros hijos y nietos, en el que la dependencia de una economía poco compleja nos obliga a trabajar con precios bajos, y un país en el que la contabilidad nacional ha caído del 9º puesto al 15, y que a ese ritmo, según diversos estudios de prospectiva, nos llevan al 21, detrás de Nigeria, en 2 décadas. Ese es un país que, aunque no lo noten muchos, pues está mucho peor. Menos tele y más análisis. En serio, un día querremos reaccionar y será tarde. Los países caen de división, se empobrecen poco a poco, pero en un día te despiertas y los servicios públicos no funcionan. Lo que considerabas un derecho fundamental ahora es un contrato privado y además nada podrá cambiarlo por culpa de la deuda pública inasumible, una productividad ineficiente y unos ingresos globales insuficientes. Pero que sigan diciendo los que están que vamos bien. Que sigan diciendo los que quieren estar que tienen la llave mágica que lo arregla todo. Porque ni unos ni otros parecen ser garantía de nada. En fin. Pero si volvemos al tema de hoy, la caída del consumo cotidiano e imprescindible es inquietante. Que no hagan saltar todas las alarmas es temerario, pero insistir solo en culpar a los márgenes empresariales es no haber entendido nada de lo que está pasando. Algo que, si es cierto o no, es muy sencillo de averiguar. Solo hay que mirar el resultado bruto operativo, el EBITDA, que en algunas cadenas de grandes superficies ya se ha reducido un 25%. Es decir, no está tan claro que se estén forrando o que no estén asumiendo también parte del problema. Ahora veremos cómo trasladan a las estanterías eso de que vendan menos. Ya lo veremos.
Lo dicho, que la caída récord del gran consumo suma otro factor que indica que esto se está parando. Insistir que el gasto público, olvidando que el sector productivo necesita estímulos, es olvidarse que un país no funciona solo con soflamas ideológicas. Si no hay crecimiento, no hay inversión ni trabajo, no habrá empresas ni consumo, y sin todo esto estamos en zona de riesgo. El iceberg está no muy lejos, pero insistir en la niebla no nos permite verlo. ¿Y sabes qué es realmente la niebla? Los datos oficiales. Por ejemplo, los del IPC. Ya os adelanté que el IPC, la inflación en términos generales, seguirá ajustándose a la baja. Hay algunos elementos que colisionarán con la metodología anterior y que ahora ya no responde a lo que se busca. De hecho, esa caída del consumo en los supermercados se debe especialmente a los precios, pero como las cifras oficiales indicarán que la inflación se modera, pues se acusará a las grandes superficies de manejar márgenes muy altos. Y aun siendo cierto, la realidad se complementará con la parada del consumo que tendrá más que ver con la desaceleración de la economía, con un empleo real que no responde tampoco a las tasas oficiales y con un efecto amortiguador que suele haber siempre tras un rebote como el que hemos vivido recientemente. Un rebote que, por cierto, se terminó en el segundo trimestre del 2022. Y ahora vienen algunas de las consecuencias. No todas, para eso habrá que esperar. Pero sí son las primeras heridas de una economía que sigue por debajo de 2019. Vayamos al IPC. Cuando en España se disparaba, en Europa estaba contenido. Pero, en cambio, ahora que en Europa está disparado, en España se ha contenido. Pero básicamente por el efecto escalón, la comparación anual del IPC se hace comparando con cifras altas del año anterior y las diferencias entre los precios de la energía eléctrica en el mercado libre y el regulado, que ahora son mínimas. Además, curiosamente, en aquella primera mitad se decía que era injusto hablar del IPC, cuando este superaba el 9%, que era mejor fijarse en la inflación, la subyacente, porque esta estaba a la mitad o menos del IPC. Ya por marzo de 2021 el IPC estaba al 9,8 y la subyacente al 3,4, por lo tanto era mejor fijarse en la subyacente porque eliminaba los efectos estacionales, por ejemplo, de la energía, los alimentos no elaborados, etc. Curiosamente ahora, que la subyacente vuela muy por encima del IPC interanual, pues se prefiere el dato interanual por mucha estacionalidad que introduzcan los datos de la energía y los alimentos no elaborados. Pero si hay un elemento introducido en el cambio metodológico, que llama además mucho la atención, es que se ha reducido la ponderación de los alimentos o la vivienda frente al ocio o la cultura. Con la excusa de la armonización con los países de nuestro entorno, el gobierno reduce en el IPC la ponderación de dos de los elementos que más están subiendo, incrementando de una manera trascendental la capacidad de gasto de los españoles. La cesta de la compra, cuya subida supera con creces el 15%, que señalaba el último informe definitivo del IPC, y la vivienda con precios de los alquileres disparados y el Euríbor haciendo estragos en cientos de miles de hipotecados, todo eso afectaba. El dato que emplea estadística en el caso de la vivienda es el de los precios de los alquileres y no el de las hipotecas. Ahora, según ha explicado el INE, han disminuido la ponderación de la cesta de la compra y el pago de la vivienda, y en su lugar han incrementado el peso dentro del indicador de variables como el ocio, la cultura o el transporte, cuyo encarecimiento pues no alcanza las tasas de la vivienda o los alimentos. Los cambios introducidos este 2023 son sorprendentes, ya que modifican de manera muy importante cómo se calcula el IPC. Hasta ahora el peso de la alimentación, la vivienda o el calzado se repartía en función de los gastos de las familias españolas, a las que el INE les preguntaba en una encuesta de presupuestos familiares. Y el problema es grave. El diagnóstico económico es un proceso fundamental para entender el comportamiento de los fenómenos económicos, para identificar las principales tendencias y para evaluar el desempeño de una economía, por ejemplo como la nuestra. Este análisis se hace en base siempre a datos armonizados y homologables, que son recopilados y procesados por instituciones gubernamentales, agencias internacionales, empresas privadas y otros organismos. Pero el problema es cuando esos datos se transforman en la información que a uno le conviene. Ese paso en falso acaba convirtiendo la información en conocimiento erróneo. La calidad de los datos es fundamental para realizar un diagnóstico económico preciso y confiable. Los datos deben ser relevantes, actualizados, consistentes, completos. Sin embargo, en algunos casos, pues los datos pueden retorcerse, un poquito menos claros, significa que eso no refleja con precisión la realidad económica, y esto puede deberse a errores de medición, pero también a la manipulación o al procesamiento de los mismos con fórmulas que puedan interesar. Ylva Johansson, quien fuera ministra sueca de Empleo, dijo
que en Suecia, si le preguntabas a un líder sindical si le tiene miedo a la nueva tecnología, la respuesta era siempre no, lo que me da miedo es la vieja tecnología. La idea no es proteger el puesto de trabajo, en ese caso, sino la capacidad productiva y con eso, a la larga, proteges a los trabajadores. Hacerlo del modo contrario no es pensar en el futuro. Lo mismo con todo lo que te he comentado hoy. La cosa no es pensar en los próximos 5 minutos. Esos van a ser no muy buenos. Lo que hay que procurar que no se extienda en el tiempo y que para eso se piense en un modo más estratégico, menos táctico, utilizar datos correctos, ser transparentes y buscar la complicidad pública-privada. Lo contrario es actuar como actúan las mentes pequeñas. Seguimos.